Disculpen, jóvenes, buenos días. Creo que me invadí el espacio del profesor anterior, sin querer queriendo, chicos. Me adelanté un minutito, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estoy preocupada porque ya hemos tenido problemas las anteriores que la hacen. Está previniendo todo para instalarme sin problemas desde temprano. Bien, jóvenes, el día de hoy pues tenemos en nuestro el tema de sesión hablar sobre la antonimia. Y siempre en nuestras clases tiene que ver con el contexto, ¿no? Antonimia contextual. Ya ustedes saben que un antónimo es el significado opuesto de una palabra, ¿no? Literalmente. Pero en los textos no siempre el antónimo es de significado literal. Estos pueden variar, ¿no? El antónimo va a depender del contexto en que se presente, ¿no? La palabra. Bien, entonces decimos que la antonimia contextual, pues consiste en determinar el significado opuesto de una palabra o la expresión, ¿no? En un texto y sobre la base del contexto lingüístico, pragmático, ¿no? En que se presenta en nuestro texto. Es simple decir, el opuesto de rápido es lento, ¿no? Es literal, ¿no? Por ejemplo, la palabra contraproducente, si se diese en diferentes contextos, podría ser un antónimo, por ejemplo, de la siguiente manera, ¿no? Decimos que la definición de contraproducente es algo perjudicial, dañino, ¿no? Y se podría oponer, acá tenemos dos eh, posibles significados, ¿no? Dependiendo del contexto, nosotros elegimos, ¿no? Uno sería significado de sus antónimos, porque estamos hablando aquí de antónimo. Proficuo, contraproducente es algo perjudicial, algo dañino. Proficuo es algo beneficioso, ¿no? Podría ser su antónimo en un determinado contexto. Y en otro contexto podría significar fructífero, ¿no? Algo que es productivo. Cuál corresponda va a depender del contexto, ¿no? Por ejemplo, decimos, el alcohol es contraproducente para la salud física y mental. Y hemos dicho que contraproducente es algo dañino, ¿no? Y en este contexto, el antónimo de contraproducente podría ser, a ver chicos, si por el chat podrían decir, contraproducente es algo dañino, perjudicial. Sí estoy compartiendo pantalla. Se me salió. Sí estaba compartiendo hasta hace un rato, pero creo que cerré todo el momento que vi que estaba invadiendo el aula. Gracias por avisar. Ya, ahora sí, ¿no? Ya. Disculpen, chicos. Gracias, Vincent, por el aviso. Desde un inicio sí estaba compartiendo, pero como invadí el aula, creo que cerré todito. Bien, entonces, contraproducente es algo que es dañino, algo perjudicial, ¿no? Eso significa. Beneficioso, dice aquí, sería el antónimo. Gracias, Anthony. El alcohol es contraproducente para la salud física y mental, ¿no? Es dañino, ¿no? A ver, ¿por qué decimos que sería la respuesta proficuo? Habíamos preguntado, decíamos en la oración, el alcohol es contraproducente para la salud física y mental. Aquí
contraproducente se corresponde con la palabra proficuo. Proficuo es algo que proporciona beneficio, ¿no? Sí, corresponde a lo que dice Anthony, beneficioso también, ¿no? Bien, vamos a ver a nuestro material. Si nos queda un poquito de tiempo, revisamos acá un ejercicio, pero hoy día tenemos un par de textos que son un poco complicados. Hay que estar bastante atentos, concentrados para poder entenderlo bien, ¿ya? Eh, un, un ratito, por favor. Denme un minutito, vayan leyendo el primer texto, por favor. Vayan leyéndolo. Profesor, ese micro está apagado. Perdón, perdón, no sé qué me pasa hoy día. Sí, si no es una cosa, es otra. Ya. Yo les decía que espero que hayan leído en el tiempo que les he dejado. Em, pero vamos a ir desarmando estos párrafos, ¿ya? Para poder responder y hay que entender, comprender nuestro texto. El texto afirma que diariamente nosotros escuchamos que se dice, ¿no? Que vivimos en la edad de la ciencia, pero se pregunta, ¿y quién sabe a ciencia cierta lo que es la ciencia? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Quién sabe con certeza, con precisión o de manera exacta
¿qué es la ciencia? ¿Quién podría responder de tal manera, ¿no? que nosotros no dudemos de ese concepto de ciencia? Al parecer, no es tan fácil, ¿no? Porque dice el ego es como la persona común y corriente como nosotros, que no estamos imbuidos en los estudios de ciencia, digamos. Nosotros obviamente estamos estudiando algo, ¿no? Pero no es mm, no estamos abocados en eso, no estamos en esa disciplina, pero tenemos una idea, ¿no? Y dice que el ego suele confundirla con la tecnología. O sea, solemos confundirla con la tecnología. Y el filósofo tiende a aceptar opiniones formadas por personas que nunca hicieron investigación científica. El filósofo es un pensador y piensan seriamente, ¿no? Sus afirmaciones o en lo que sus hipótesis o las ideas que sostienen. Pero dice que acá tienden, o sea, como que suelen aceptar opiniones formadas por personas que nunca hicieron investigación científica. Tal vez ahí sea un poco el error de ellos, ¿no? De algunos, porque no dice que sean todos, ¿no? Luego dice, incluso los científicos, y aquí también, o sea, incluso las personas que hacen ciencia, tienen a veces ideas extrañas acerca de la ciencia. Es decir, tampoco pueden definirla con precisión. Por ejemplo, ¿quiénes son esos científicos que a veces tienen ideas extrañas? Dice, un botánico cree que hacer ciencia es recoger especímenes, describirlos y clasificarlos. Otro, por ejemplo, un psicólogo cree que hacer ciencia, ¿no? es observar las respuestas de animales a ciertos estímulos. Y hasta los físicos matemáticos creen que hacer ciencia es estudiar intrincados problemas formales. No está hablando de que aquí sean todos los botánicos, todos los físicos, o matemáticos, ¿no? O psicólogos, sino hay gente en esas ramas, algunos que tienen esos planteamientos, ¿no? Evidentemente, dice al final el texto, como para ya demostrar lo que dijeron en la primera línea, la pregunta es, ¿y quién sabe a ciencia cierta lo que es la ciencia? Evidentemente, y después de esta palabra, es como que hay una especie de conclusión de lo que dijo anteriormente, ¿no? Estas y otras opiniones son visiones parciales, ¿no? Que recuerdan las descripciones que del elefante dieran los 5 sabios ciegos de la fábula india. La verdad, no sé a qué se refiere esto de esa fábula, pero a ver, los 5 sabios ciegos de la fábula india. No sé, si desean lo revisamos ahorita en el Google. Me da la curiosidad. Que no es esencial en el texto, obviamente, ¿ya? Esto no es esencial, ¿eh? Esto no determina que nosotros podamos entender o no. Eso es una cita, pero que ya nosotros sabemos lo que más o menos significa sin saber el contenido, ¿no? Lo están utilizando en sentido conmutativo, ¿no? A ver, pero ¿qué dice? La fábula india de los 5 sabios ciegos y el elefante es una historia que ilustra la importancia de la perspectiva y la verdad. La fábula cuenta cómo un grupo de sabios ciegos, al intentar comprender la naturaleza de un elefante mediante el tacto, llegaron a conclusiones muy diferentes, cada uno basándose en la parte del animal que había tocado. Esta historia destaca que cada uno solo tiene una perspectiva parcial de la verdad y que la verdad completa requiere de múltiples perspectivas.
Pues esto ya nos hace entender un poquito mejor, chicos? O sea, es bueno a veces curiosear, saber a qué se refieren cuando... Y ahorita que tenemos nosotros el internet aquí, esto no me podría pasar en una aula presencial, a menos que yo vaya en el celular y lo haga, ¿no? Pero aquí lo ya sabemos. O sea, todos tenemos, o si nos basamos en esto de los 5 sabios ciegos, ¿no? Tenemos una visión parcial, ¿no? Como dice acá, cada uno solo tiene una perspectiva parcial de la verdad y que la verdad completa requiere de múltiples perspectivas. No sé, creo que hay otra forma de decirlo. Cada uno cuenta acerca de la fiesta de acuerdo a cómo le fue, ¿verdad? Algo parecido. Bien. Ya. Entonces, ¿quién sabe si es cierta lo que es la ciencia? Y el segundo párrafo, que para mí es la más importante, porque aquí está ya todo lo que está planteando Bunge respecto al tema. Dice, la ciencia contemporánea, es decir, la ciencia actual, la ciencia de nuestros tiempos, ¿no? Es una empresa demasiado compleja para que le convenga alguna de las fórmulas simples imaginadas por filósofos tradicionales o por especialistas científicos. Es decir, lo que opinen psicólogos, ciertos filósofos, ciertos botánicos o cualquier de otra disciplina, eh, como que no es conveniente si queremos definir, ¿no? La ciencia. Además, la ciencia contemporánea, la de ahora, es demasiado compleja porque pues ha avanzado bastante, ¿no? Entonces dice, solo un generalista puede captar los rasgos esenciales de la ciencia. Entonces, ¿quién te puede dar una respuesta? No diríamos exactamente lo que sea, pero como dice acá, alguien que haya captado los rasgos esenciales de la ciencia. Dice acá, ¿quién? Solo un generalista. Pero, dice acá, esa es la respuesta, pero hay algún problema seguro, ¿no? Pero es imposible que lo logre si se limita a algunos resultados de la investigación, que es lo que puede aprender en libros de texto. Pero ese generalista, si se limita solo a dar o a ver o a basarse en algunos resultados de la investigación, entonces no va a poder hacerlo, ¿verdad? Y no sería generalista tampoco, ¿no? Es como que estuviese diciendo, este generalista sería un filósofo, ¿ah? Porque arriba nos dijeron un filósofo se basa, como decía acá, vamos a volver al texto porque mejor es leerlo que inventarlo, a ver, o malentenderlo, o citarlo mal. ¿Dónde está? Ya, ya. El filósofo tiende a aceptar opiniones formadas por personas que nunca hicieron investigación científica. Ahí hay un error. Pero puede que ver que entre los filósofos haya entre comillas, generalista, pero si solo se limita a algunos resultados de investigación, entonces no va a poder hacer, ¿no? A definirnos la ciencia. Análogamente, o sea, una visita a una exposición de artefactos, o sea, es como si nosotros, nos está citando otro ejemplo, así como la de los 5 ciegos, es como si uno fuese de visita a una exposición de artefactos, ¿no? Y, y esta visita no da una idea adecuada del proceso de investigación, diseño y ensayo tecnológico. Para enterarse de lo que es la tecnología, si queremos saber qué es tecnología, pues, es preciso acercarnos más al proceso que al producto. Eso es lo que nos está tratando de decir, ¿no? Y entonces, para dar cuenta adecuadamente de la ciencia, es decir, si queremos decir algo sobre la ciencia, es preciso acercarse a la investigación científica original,
adoptando una actitud filosófica. Y yo no me equivocaba, es un filósofo el que lo tiene que hacer. Pero, ¿qué significa esto de adoptando actitud filosófica? En filosofía ya les habrán dicho qué es la actitud filosófica, creo que es la primera clase, ¿no? Aquí está. Una actitud filosófica es pues cuando uno quiere saber algo, hay que estar con ese ánimo de descubrir los componentes, en este caso, si queremos hablar sobre ciencia, descubrir los componentes filosóficos de dicha actividad y de ubicar a esta, o sea, la ciencia, en el sistema total de ella. La actitud filosófica, chicos, es, como diría Aristóteles, todos tenemos el deseo de saber y conocer. No hay nadie que no quiera saber algo, todos queremos saber y conocer, ¿no? Aunque sea un chisme de una vida privada, ¿no? Todos tienen una curiosidad. Esa curiosidad es la actitud filosófica, ¿no? Para este caso, ¿no? ¿Y, y por qué tenemos todos ese deseo de saber y conocer? Porque justamente nosotros tenemos uso de razón. Nuestra inteligencia, nuestro pensamiento, nuestra mente no está quieta. Siempre está haciendo sus inferencias, sus deducciones de todo la información que recibe, sea visual, sea por los sentidos o sea de la actividad mental, nada más. Cuando uno está leyendo algo, por ejemplo, ya estamos intuyendo, ya estamos haciendo inferencia, ya estamos adelantándonos, ¿no? A la, o sea, a las situaciones que puede describir el texto, ¿no? Nuestra mente no está quieta. Entonces, la actitud filosófica es eso, tener esa curiosidad de saber y conocer. Entonces, si realmente uno quiere saber y conocer qué es la ciencia, ese generalista tendría que ubicar, como dice la ciencia, en el sistema total de su pensamiento, ir a descubrir lo que es con los ánimos de saber la verdad, no solamente basarse en opiniones de algún libro de investigación o de algunas personas, ¿no? Es lo que está diciendo Bunge. Vamos al texto, digo las preguntas. ¿Cuál es la intención del autor, chicos? ¿Estará polemizando, dando una definición de tecnología a partir de la investigación, diferenciar entre ciencia y tecnología, definir a la ciencia o distinguir entre ciencia y tecnología en el mundo contemporáneo acrítico? A ver por el chat sus respuestas. La de gracias, Anthony. Ajá. Sí, pues esto está más preciso, ¿verdad, Anthony? Lo que quiere el autor es definir la ciencia, por eso se pregunta, ¿no? Desde el inicio, ¿quién sabe ciencia cierta lo que es la ciencia? Y esto, y lo ha citado, no es que se base nada más, ¿no? En meras situaciones que se observa, sino a partir, como decía en el final, ¿no? Acercarse a la investigación científica original, ¿no? No desecha eso, o sea, no hay que dejar de lado eso. Ese tendría que ser, eh, como dice acá, la ciencia ubicada en el sistema total del pensamiento que busca explicar la ciencia. Muy bien, sí, eso es. Si alguien me pregunta por qué no las otras, vamos a revisarlo rapidito, ¿ya? Polemizar sobre la ideología científica que presenta el mundo occidental. Ideología científica no estamos tratando aquí y no está tampoco poniendo mundo occidental, no hay eso. Dar una definición sobre tecnología a partir de la investigación científica, no. Quiere saber qué es la ciencia, no qué es tecnología. C. Diferenciar entre ciencia y tecnología a partir del análisis científico actual, tampoco, no está buscando diferenciar lo que es ciencia de la tecnología, solo a la ciencia. Ha citado un poco de tecnología para entender, ¿no? Como un ejemplo nada más.
Distinguir entre ciencia y tecnología en el mundo contemporáneo acrítico. Tampoco no estamos hablando de ciencia y tecnología, ¿no? Bien, pregunta 2. Y vamos a ir avanzando rápido porque hay una lectura que nos va a tomar más tiempo. El antónimo contextual de la frase ciencia cierta es. Ciencia cierta o a ciencia cierta es como si dijésemos con exactitud, con precisión, con certeza, ¿no? La definición. Algo que no nos hace dudar de que efectivamente esa es la ciencia. Miren, hermetismo es algo, bueno, vacilación, yo me salto porque pienso que ustedes saben, vacilación es dudar, ¿no? Dudar, hermetismo es, por ejemplo, alguien cuando dicen es hermético es porque es cerrado, ¿no? No, mm, impenetrable, no le puedes sacar nada. Si le preguntas así, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? No. O cuéntame tal, no. Hermético, por ejemplo, ¿no? Luego, retórica tiene que ver con ese arte de hablar bien, pero para persuadir, para conmover, ¿no? Luego, el dogmatismo. Dogmatismo es creer con firmeza en algo sin necesidad de evidencia o de demostración. ¿Sí? Es dogma, como por ejemplo la religión, ¿no? Luego, elocuencia es como retórica, es hablar o escribir bien también, pero buscando también persuadir, ¿m? Conmover. Bien, y aquí la respuesta sería vacilación. A ciencia cierta es, pues, algo que no, sin duda alguna, más o menos así. Y lo contrario, el antónimo sería vacilación, con duda, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente. El término que se opone, es decir, el antónimo de clasificar es, y aquí está en el texto, dice, un botánico cree que hacer ciencia es recoger especímenes, describirlos y clasificarlos. A ver, aquí la A, por ejemplo, dice categorizar. ¿Qué significa categorizar, chicos? Es organizar, ordenar, ¿no? Es clasificar. Eso más bien sería su sinónimo, ¿no? Desordenar, sí, sería el antónimo, ¿no? Clasificar es organizar, ordenar. Desordenar sería un antónimo. La C, dictaminar. Dictaminar es determinar, resolver, decidir, fallar, también se dice. Por ejemplo, el juez falló a favor de la mujer, digamos, ¿no? Sentenciar. Sentenciar también es dictaminar. Bien. Afrenta. Afrentar es ofender, es humillar. ¿Qué más? Denostar. Congojar. mm, Tiene que ver con esto de congoja, ¿no? De afligir. Ya. Em, ¿Cuál sería el antónimo acá? De clasificar. La B, ¿verdad, chicos? Desordenar. Yo estoy respondiendo porque no veo que están participando, porque nos van a dar el tiempo, ¿eh? Pero estoy tratando de definir cada palabrita y ahí me estoy demorando esperando que ustedes respondan. A ver, y porque hay que entender, ¿no? Las definiciones de cada, en qué consiste o digo, qué significa cada palabra que nos dan como opción. Vamos por la 4.
nos piden el antónimo de contemporánea y está en el siguiente contexto, ¿no? Y al elegir el antónimo hay que tener en cuenta el contexto. Dice acá, la ciencia contemporánea es una empresa demasiado compleja y se está refiriendo a la ciencia actual, obviamente, ¿no? Contemporáneo significa actual, lo de ahora, lo de nuestros tiempos. Ustedes son contemporáneos, coetáneos, ¿verdad? Porque pertenecen, digamos, coetáneos porque han nacido en los mismos tiempos, ¿no? O sea, no sé, en la misma década, tal vez el mismo año, ¿no? Bien, son coetáneos, contemporáneos. También son coevos. Coevos también tiene que ver eh, con contemporáneo, ¿no? Aunque coevo también se dice de las cosas que suceden eh, en el mismo tiempo, ¿no? O que ocurre en el mismo tiempo. Pero también funciona para esto. La E dice pasado, dice Vincent. Ya, lo voy marcando, porque espabilado es una persona lista, ¿no? Timado es alguien engañado, ¿no? No tiene que ver la B y la C aquí. Y la A y la D, coetáneo y coeva, son sinónimos. Y el único antónimo acá es pasado. Algo actual, el antónimo es pasado. Contemporáneo es lo actual, ¿no? Muy bien. 5. El término que se opone al verbo enterar. Y acá dice, si para enterarse de lo que es la tecnología es preciso acercarse más al proceso que al producto. Como si te dijera, si quieres saber lo que es tecnología, no, pues es preciso que te acerques más al proceso que al producto. Bien, entonces, enterarse aquí, ¿cuál sería su antónimo? Aprender, por ejemplo, la alternativa A vendría a ser su sinónimo, ¿no? Ignorar, pues ya sabe usted lo que significa. Gratificar es compensar, ¿no? Barruntar es intuir, pero sobre signos o sobre una base, sobre ciertas evidencias, ¿no? Vas haciendo tú, prevés lo que va, lo que sucede, intuyes, ¿no? Intuyes. Como deducir, ¿no? Conjeturar. Enjugar es secar, por ejemplo, José enjugó las lágrimas de María. Secó las lágrimas y es secar con algo, una esponjita, un pañuelo, una telita, con algo secas tú, ¿no? Una, una humedad superficial sobre algo. Bien. También podemos enjugarnos las lágrimas con las manos, ¿no? Pasamos nuestra manito y ya nos secamos las lágrimas, ¿no? También ese es enjugar. Entonces, el antónimo de enterar, si quieres saber y conocer, ¿no? Aprender. El otro es, ajá, muy bien, Vincent, no me había fijado que habías respondido, es ignorar. Muy bien. Y si nada te llama la atención, si ignoras, es porque no tienes esa actitud filosófica, ¿no? La actitud filosófica es aquello que siempre tenemos el deseo de saber y conocer, lo que sea, ¿no? Bien, vamos al siguiente texto. Aquí en la imagen yo lo tengo más claro porque en la impresión, en el papel, la letra es bien pequeñita, ni siquiera lo puedo ver. Pero acá sí, lo bueno es que lo tenemos aquí en la pantalla. La imagen titula Perfil del trabajador peruano. Vayamos pero en la referencia, ¿no? Eso es lo inmediato que hay que hacer. Perú 21 en el diario está publicado y titula el artículo. Cuando es un artículo, nos da la idea más aproximada de lo que trata. Y cuando es de un libro, pues tantas páginas, un fragmentito, ¿no? En cambio, un artículo sí, a ver, dice el título del artículo: las 5 características del trabajador peruano más requeridas a nivel mundial. Entonces ya nos da una idea, ¿no? Vamos a hablar del trabajador peruano.
Y bueno, vamos a ver. Y titula así, perfil del trabajador peruano, dice la imagen, ¿no? Que es un texto mixto. Y dice que es el perfil. ¿Cuál sería el perfil? 83% tiene más de 25 años. 82% tiene secundaria completa o educación superior. 81% trabaja en un solo lugar. Como que en el extranjero los peruanos no trabajan en diferentes sitios, ¿no? Un solo lugar. Luego dice, condiciones de trabajo. 77% tiene algún seguro de salud. Luego, 75% trabaja de manera informal. Ah, luego, ingreso promedio a nivel nacional, 1.366 soles. 60% no tiene tarjeta de ahorros ni de crédito. 75% no recibe CTS. 68% no se encuentra afiliado a una AFP. 75% trabaja más de 48 horas a la semana. ¿Ya? Pero no dice quién ha hecho este perfil, ¿no? Porque más me parece de una situación en Perú, pero bueno, me refiero al perfil, pero acá, hecho del peruano aquí, en Perú, ¿no? O sea, digo yo, dice acá, a nivel mundial, vamos al texto, a nivel mundial, los trabajadores profesionales peruanos destacan por múltiples actividades, por múltiples habilidades técnicas y aptitudes que resultan bastante atractivas para los mercados de Latinoamérica, Europa y África. Así lo afirmó Rodolfo León, gerente general del Downing Till Perú, reclutadora australiana con filial en nuestro país dedicada a la búsqueda, selección y colocación de profesionales en el mundo. Un buen dato para todos los que busquen trabajo en el extranjero. Downing Till Perú. Seguimos. León precisó que, según los empleadores extranjeros, los profesionales peruanos logran cumplir a cabalidad las funciones que se les delega en un empleo y tienen gran capacidad de buscar los recursos necesarios para poder lograrlo. Asimismo, el experto enumeró los rasgos diferenciales que hacen brillar al talento peruano a nivel mundial. A ver, ¿y cuáles serán esos rasgos diferenciales que nos hacen brillar a nivel mundial? Capacidad de solución de problemas. El talento peruano es aplaudido a nivel global por ser bastante ingenioso. El mundo reconoce que los peruanos tienen muchas habilidades técnicas y conocimientos, pero lo que realmente admiran es que son extremadamente recurseros, pues exploran diversas maneras de lograr el objetivo. Interesante, ¿no? Lo de recurseros, lo que admiran, y esto lo voy a subrayar, que admiran mm, digamos, los empresarios del mundo. Luego, otro rasgo diferencial, lo voy a subrayar porque estos son rasgos diferenciales. Ya nos han dicho capacidad de solución de problemas, somos recurseros, ¿no? Exploramos diversas maneras de lograr el objetivo. Luego, pasión por lo que hace. ¿Qué significa esto? Pasión por lo que hace. Dice acá, a diferencia de otras partes del mundo, es decir, de personas de otras partes del mundo, a eso se está refiriendo, de trabajadores de otras partes del mundo, el trabajador peruano no se ciñe a un horario de trabajo establecido. Su jornada laboral culmina al concretar el último pendiente. O sea, llegó la hora de salida, pero no. Tiene que estar satisfecho y salir cuando haya terminado su labor, ¿no? El perfil del trabajador nacional posee mucha vocación, autodisciplina, perseverancia y
una diligencia innata. O sea, como que nacemos ya así, diligentes. Con vocación y autodisciplina. Miren todos los halagos al trabajador peruano. Otro rasgo, el trabajador peruano es competente. En el ámbito técnico, el peruano es bastante reconocido, ya que entre las décadas 90 y 2000, muchos profesionales nacionales ocupaban los primeros puestos en grandes universidades como Harvard, y esto no era por pura casualidad, sino por el empuje, la capacidad de adaptación y los deseos de superación que posee. Muy bien, entonces, competentes por el empuje, capacidad de adaptación y deseos de superación. El otro rasgo, adaptabilidad. A ver, ¿qué más nos dicen acá? El trabajador peruano tiene la capacidad de ajustarse y amoldarse a las necesidades y capacidades de su entorno. Muy bien. Yo lo estoy subrayando ya, chicos. Lo otro, finalmente otro rasgo, lealtad. Esta característica se debe a que predomina su compromiso con la empresa con la que labora, así como con sus jefes y compañeros de actividades con los cuales comparte conocimiento. En efecto, para el especialista, el señor León, ¿no? Los profesionales peruanos logran cumplir a cabalidad las funciones que se les delega y tienen gran capacidad de buscar los recursos necesarios para poder lograrlo. Y miren al final lo que está resaltando, ese hecho de que somos recurseros, ¿no? Eso que admiran en todo el mundo. Entonces, eh, cumplir a cabalidad las funciones que nos delegan, ¿ya? Cumplimos con el trabajo y también esa gran capacidad de buscar los recursos necesarios para poder lograr, ¿no? Acabar nuestra labor. Pregunta 1, yo creo que esto está simple, no hay que repasar más. El texto mixto principalmente versa sobre, a ver, ¿cuál será la idea central aquí? Gracias, Vincent. El perfil y los rasgos diferenciales que posee el trabajador peruano. Ah, sí, pues, y Vincent, me imagino, porque acá, a ver, chicos, atentos, ¿ah? ¿Por qué es la E? ¿Qué nos piden sobre el texto mixto? ¿Qué quiere decir eso? Texto e imagen. Texto e imagen. ¿Sobre qué versa? El perfil nos da la imagen, nos proporciona el perfil del trabajador peruano. Y los rasgos diferenciales nos provee el texto, ¿verdad? ¿De quién? Del trabajador peruano. Por eso es la respuesta correcta. ¿Por qué no la A? ¿Qué habla la A? Dice los rasgos diferenciales del trabajador competente, legal y eficaz. Pero ¿quién? No ha dicho quién. Aquí hablamos del trabajador peruano en texto e imagen. Esto es muy vago. La B. Un análisis entre el perfil del trabajador peruano y el internacional. Aquí se ha hecho una comparación con los otros trabajadores. No, ¿verdad? Solamente del peruano. ¿Por qué destaca el peruano como trabajador? No es la B. C. El perfil económico que ostenta el trabajador peruano en el mundo, o sea, cuánto gana. ¿Sobre eso está hablando, sobre su perfil económico? No. De las características esclavizantes que presenta, en todo caso el perfil económico, una parte lo hemos visto en solo la imagen, ¿ah? Así que nos pregunta por el texto mixto. De las características esclavizantes que presenta el trabajador peruano, no, ¿verdad? Así es que es la E. Pregunta 2. En el texto el antónimo del verbo buscar es, y buscar está al final de la palabra, tienen gran capacidad de buscar los recursos necesarios para poder lograrlo, ¿no? Es lo que dice y concluye el texto acerca del trabajador peruano.
Este buscar. Mm, si dijésemos por alguna, ¿cuál sería su sinónimo como para poder entender? Podría ser investigar, indagar, ¿no? El antónimo, aquel que no busca, ¿cuál sería la respuesta? Mire, manumitir significa liberar, dar libertad al esclavo, ¿ya? Y la E, subyugar, ya ustedes saben, es esclavizar, ¿no? Ya sea con poder, por el poder o violentamente. Así es, soslayar. Soslayar sería el antónimo. Aquel que en el trabajo se le complica, el peruano busca la forma de cómo lograr, pues, es la labor, lo que quiere hacer. Y lo demás, bueno, ya lo evitan, lo soslayan, ¿no? Lo dejan, llegó la hora y se van. Muy bien, la A, soslayar en el contexto, ¿no? Porque el verbo buscar, pues se refiere a la capacidad de encontrar los recursos necesarios para realizar la labor. Y soslayar, pues pasar por alto, ¿no? No buscan. Bien, 3. A partir del texto y la imagen, otra vez, de todo el texto, es incompatible aseverar que. A ver, busquemos aquello que es, yo siempre digo lo falso, lo que no sostiene el texto, lo que es mentira, lo que no dice el autor. A ver, A, un 60% de los trabajadores peruanos carecen de tarjeta de crédito o débito. Esto está en la imagen, ¿verdad? Sí, dice, esto es compatible, así es. Aquí está en la primera. Ya, ¿qué más? Los rasgos diferenciales hacen brillar al talento peruano laboral a nivel mundial. Así es, eso dice el texto. C. Los trabajadores peruanos destacan en el mundo debido a sus rasgos positivos. Así es, eso es verdad. D. Un gran porcentaje de los trabajadores peruanos posee secundaria completa. Sí, porque dice algún tiene secundaria completa o estudios superiores, ¿no? Y son, como dicen por acá, era en la imagen como un 82%, ¿no? Bien. La mayoría de los trabajadores peruanos trabajan en una empresa formalizada. Ah, ya, esto sí es falso. Y está acá en la imagen, a la derecha, abajo. 75% trabaja de manera informal. Entonces no es cierto. Y como nos han dicho, la pregunta era, a partir del texto y la imagen, pues, ¿qué cosa es lo falso, no? Muy bien. La E, ¿de acuerdo, chicos? 4. Se colige, se deduce, se infiere del texto y la imagen. A ver, ¿qué podemos inferir aquí? Dice, los rasgos diferenciales pueden ser estimulados por el nivel educativo. Ah, parece que no, porque he dicho que esos son como que innatos en nosotros, ¿no? Como que ya venimos de nacimiento con eso. Entonces no tendría que ver mucho el nivel educativo, ¿no? Dentro de los rasgos diferenciales destacan la abnegación y la lealtad. Ya, pero está en el texto, ¿no? Está expreso. C. El perfil de los trabajadores peruanos es muy variopinto en ocasiones. Mm, ya, es decir, variopinto quiere decir variado, muy diferenciado, sí, pero no es una inferencia exactamente, ¿no? La, la de una descripción holística, si queremos hacer una calificación así del todo, tomando en cuenta todo del trabajador peruano, holística viene de holos significa todo, como que el marco general, lo macro de las características del trabajador peruano, todo lo que nos han dicho.
podría ser polémica. Mm, Ya, podría ser esta. La E, el perfil del trabajador peruano puede ser homogéneo, muy diverso. No. Si es homogéneo, homogéneo es como que igual, parejo, ¿no? No podría ser diverso. Si fuera heterogéneo, ¿no? Entonces sería la D, ¿no? ¿Y por qué la D? Porque tanto el perfil como los rasgos diferenciales del trabajador peruano son muy heterogéneos, ¿no? Entonces, pues si nosotros hacemos una descripción total, una descripción holística, ¿no? Sobre el trabajador peruano, podría ser pues polémico. ¿No? Muy bien. 5. ¿Y qué pasa si los trabajadores peruanos no tuvieran la capacidad de buscar los recursos necesarios para cumplir sus labores? Es decir, y si los peruanos no fueran recurseros, y yo creo que tiene que ver con esta palabrita que yo he subrayado arriba. ¿Qué cosa es lo que admira el mundo de los trabajadores peruanos? Dice acá, lo que realmente admiran es que son extremadamente recurseros, pues exploran diversas maneras de lograr el objetivo. Y eso es lo que nos diferencia y nos hace brillar, ¿no? De los demás trabajadores del mundo. Porque de hecho las empresas tienen diferentes trabajadores de todas partes del mundo, pero siempre el peruano destaca porque somos recurseros. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Esto sí está fácil, ¿eh? A ver, la A dice Vincent, la A. eh, si no fuésemos recurseros, desarrollarían otras capacidades que puedan cubrir la capacidad frustrada, pero es que el ser recursero no es una capacidad así, es una como algo innato, una característica del peruano, ¿ya? Archie, Ruth nos dice la E. Los empleadores extranjeros no tendrían una valoración positiva sobre ellos, claro. ¿Qué es lo que valoran del peruano? O sea, hay trabajadores de todo el mundo, ¿no? Pero hay algo que resaltan y que admiran de los peruanos, ¿no? O sea, algo que lo ven como positivo, ¿no? Si nosotros no fuésemos recurseros, pues en el extranjero no nos valorarían, ¿no? De manera positiva. Seríamos como el común de los demás trabajadores del mundo, ¿sí? ¿Verdad? O sea, los trabajadores peruanos son valorados positivamente en el extranjero por esa capacidad de búsqueda de los recursos necesarios para lograr desarrollar nuestras labores, nuestras actividades en el trabajo, ¿no? Sí, y yo creo que ya estamos en el receso, ¿verdad, chicos? Si no me equivoco, me parece que sí. Aquí qué es lo que había. Ujú, ya. Yo invadí la hora, Dios mío. Ay, Dios santo. Sí, 11:25. Los dejo en el receso, chicos. Nos vemos. Ahí los dejo. Bien, jóvenes, regresamos a, a nuestras lecturas. Nos toca la siguiente, que por favor sí les rogaría que lo lean con bastante atención, porque es un poquito complicado, como todo texto de lingüística o de filosofía, entonces requiere una mayor concentración, ¿ya? Y además es un texto bastante largo, ¿ya?
a comparación de lo que estamos acostumbrados, de media página o lo mucho una. Este es mucho más largo. Y con 8 preguntas. Bien, chicos. Este artículo, bueno, estos fragmentos han sido tomados del libro de Noam Chomsky titulado Lingüística Cartesiana, un capítulo de la historia del pensamiento racionalista. Lingüística cartesiana. Cartesiana viene de Descartes. René Descartes era un filósofo racionalista. ¿Ya? Entonces, por ahí ya más o menos sabemos dar una idea de Descartes de hablar, pero respecto a la lingüística. A ver qué tema de la lingüística será. Vamos a ver. La abordado de una manera como Descartes, bueno, racionalista. Bien, vamos a leer. Dice, hasta ahora, esto está importante, ¿no? Hasta ahora de la lingüística cartesiana hemos extraído ciertas doctrinas características y muy importantes en relación con la naturaleza del lenguaje y hemos trazado su desarrollo muy someramente durante el periodo que va de Descartes a Humboldt. Como subproducto de este estudio de la language, o sea, del lenguaje, y con el fondo de la teoría racionalista, perdón chicos, ya, lo que pasa es que estaba tratando de subrayar ya, disculpen, vuelvo a leer. Hasta ahora, de la lingüística cartesiana hemos extraído ciertas doctrinas características y muy importantes en relación con la naturaleza del lenguaje, y hemos trazado su desarrollo muy someramente durante el periodo que va de Descartes a Humboldt. Como subproducto de este estudio de la language y con el fondo de la teoría racionalista de la mente, han surgido ciertos puntos de vista en relación a cómo se adquiere y se utiliza el lenguaje. Entonces, voy a subrayar también eso, cómo han surgido, ¿no? Ciertos puntos de vista en relación a cómo se adquiere el lenguaje. Hasta aquí, chicos, vamos a repasar. ¿De qué estamos hablando acá? De la lingüística cartesiana, ¿no? La de Descartes. Y nos dicen aquí que hemos extraído ciertas doctrinas, características importantes en relación a la naturaleza del lenguaje. Por eso es lingüística cartesiana. Vamos a hablar sobre el lenguaje cartesiano desde el punto de vista de Descartes, ¿no? Y dice abajo, y lo ha remarcado, con el fondo de la teoría racionalista de la mente. Eso también es cartesiano. Descartes son racionalistas. Y han surgido ciertos puntos de vista en relación a cómo se adquiere y se utiliza el lenguaje. Creo que eso también es clave. Cómo se adquiere, o sea, cómo es que nosotros obtenemos el lenguaje y cómo se utiliza el lenguaje. Y dice, para terminar este primer párrafo, que tras un largo intermedio, estos puntos de vista comienzan una vez más a recibir la atención que merecen, aunque su aparición, como la reaparición de las ideas centrales de la gramática transformacional, fuera el resultado de tendencias casi por entero independientes. Entonces, tras un largo tiempito, ¿no?, transcurrido, la preocupación por esto, por la naturaleza del lenguaje, cómo se adquiere y se utiliza el lenguaje, ¿no? Como que nuevamente vuelve a ser el centro de atención en los intelectuales, ¿no? Me imagino, entre los lingüistas, ¿no? Entre los filósofos también, porque Descartes es un filósofo, ¿no? Un filósofo racionalista. Y entonces, ¿qué dice? El segundo párrafo, ¿ah?
la doctrina central de la lingüística cartesiana es que las características generales de la estructura gramatical son comunes a todas las lenguas y reflejan ciertas propiedades fundamentales de la mente. Miren esto, y hay que subrayar. La doctrina central de la lingüística cartesiana, o sea, lo que Descartes sostenía, ¿no? Es que las características generales de la estructura gramatical son comunes a todas las lenguas y reflejan ciertas propiedades fundamentales de la mente. O sea, nosotros, digamos, en todas las lenguas podemos encontrar una característica común y esas propiedades de la mente, estos procesos mentales también son comunes en, en todas las personas, ¿no? Porque todas las personas venimos, ¿no?, al mundo con inteligencia, ¿no? Eso es lo que nos diferencia de los demás animales, ¿no? Entonces, eso me parece que también es importante, ¿eh? De que ahora lo vamos subrayando. Luego dice, esta hipótesis, ya ves, es una hipótesis, o sea, esto ya es un planteamiento, porque la doctrina es eso, ¿no? La doctrina es la idea que sostenía Descartes acerca de eh, la lingüística, ¿no? Es decir, y cuando hablamos de lingüística, estamos hablando del lenguaje, la naturaleza del lenguaje, ¿ya? Entonces, esta hipótesis, ¿no?, esta doctrina, fue la que condujo a los gramáticos filósofos a concentrarse en la gramática general antes que en la gramática particular. Los gramáticos filósofos entonces se concentraron, se preocuparon en estudiar la gramática general antes que en la gramática particular. Y se expresa en la creencia de Humboldt de que el análisis profundo mostrará una forma de lenguaje y de lenguaje común que sirve de base a la variedad nacional e individual. Entonces hay algo, si nosotros analizamos esta gramática y o sea, la gramática general, y lo analizamos, vamos a encontrar, ¿no?, algo que nos va a mostrar una forma de lenguaje común que es base, ¿no?, de la variedad que hay, ¿no? Y ya yo lo voy a ir subrayando. Entonces, hay pues ciertos universales del lenguaje que establecen límites a la variedad del lenguaje humano. Ya, sí, pues hay variedad en el lenguaje, nos están diciendo, pero hay ciertos universales. El estudio de las condiciones universales que prescriben la forma de cualquier lenguaje humano es la gramática general. A ver, repitamos eso. Hay ciertos universales del lenguaje que establecen los límites de la variedad del lenguaje humano. ¿Ya? El estudio de las condiciones universales que prescriben la forma de cualquier lenguaje humano es la gramática general. Ya hay una gramática general como que es la base de cualquier o todo lenguaje humano. Tales condiciones universales no se aprenden. O sea, tales condiciones universales no se aprenden. Más bien proporcionan los principios organizadores que hacen posible el aprendizaje del lenguaje. Miren qué importante eso, ¿no? Esas condiciones universales no se aprenden. Más bien son las que proporcionan los principios organizadores que hacen posible el aprendizaje del lenguaje, que han de existir si los datos han de conducir al conocimiento. Al atribuir tales principios a la mente como propiedad innata, muy bien, ¿no?, es imposible explicar el hecho clarísimo de que quien habla una lengua sabe mucho más de lo que ha aprendido. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ya nos están perdiendo, mareando con estas cosas, ¿no?
Nos han dicho primero, para repasar, chicos, porque mejor no avanzar hasta que no tengamos claro estos primeros párrafos, que es lo central, ¿no? Estamos hablando de la lingüística cartesiana, que está hablando sobre la naturaleza del lenguaje, ¿no? Con un fondo racionalista, ¿no? Y bueno, hay varios puntos de vista en relación a cómo se adquiere, cómo es que nosotros adquirimos y usamos el lenguaje. Y nosotros, chicos, ¿cómo hemos adquirido el lenguaje? Nosotros no hemos nacido hablando. Eso, el lenguaje es aprendido, ¿verdad? Y lo hemos aprendido porque en relación con otras personas que nos han enseñado y entendemos los conceptos del cual nos hablan porque se corresponden con la realidad. Por ejemplo, eh, yo sé que mesa, ¿no? Es esa, ahorita ustedes, yo les digo mesa y ustedes tienen inmediatamente en su mente la imagen de la mesa que corresponde. No tienen a la mesa metida en la cabeza, tienen la idea, ¿verdad? ¿Y cómo es que han abstraído esa idea de la realidad? Ustedes saben, ¿no? Si les digo árbol, igual, no tienen metido el árbol en la cabeza, sino la idea de árbol, ¿no? ¿Y cómo han hecho eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que se adquiere ese concepto? O sea, cómo lo innato, como diría, es que Descartes es racionalista, es decir, conocimiento parte, como diría él, de la razón, ¿no? La razón juega un papel importante. Si nosotros no tuviésemos la inteligencia, la racionalidad, el uso de razón, no hubiésemos podido captar esa idea de mesa que vemos en la realidad o digo, el árbol y tomar la idea de lo que es árbol. ¿Quién procesa eso? Es nuestra mente. Y nuestra inteligencia es pues innata. Nosotros nacemos con la inteligencia, ¿verdad? La inteligencia no se adquiere. No nos los han inyectado, no tomamos pastillas de inteligencia. No, eso viene con nosotros. Todos somos seres racionales, ¿no? La racionalidad no es aprendida, ya venimos con eso. Y más bien lo que aprendemos es observamos lo que nos da nuestros sentidos y quien procesa esos datos para aprender, ¿no? Y transformarlas en conceptos e ideas es nuestra mente, ¿no? Las abstraemos. Captamos las características, sabemos ¿qué es mesa, chicos? ¿Cómo definimos la mesa? ¿Mm? ¿Qué cosa es la mesa? Les apuesto que no me pueden responder. ¿Qué es una mesa? Ahorita, inmediatamente. ¿Mm? Y la mesa me dirán, pero la mesa, ¿qué tipo de mesa? Hay cuadradas, ovaladas, ¿no? Rectangulares, con 4 patas, con dos, con uno, con tres. ¿Pero qué es la mesa? La mesa es un tablero con patas que sirve para, y ustedes saben, diferentes usos, ¿no? Escribimos, comemos, o sea, planchamos, muchas cosas podemos hacer sobre la mesa. Pero lo que hace a la mesa ser mesa es que es un tablero con sus patas, ¿no? Y bueno, entonces lo que diría Descartes es nosotros somos seres racionales, ¿no? Y es nuestro raciocinio es innato, que ya viene con nosotros, y es la que, pues, coge la idea, ¿no? De mesa, la abstraemos y eso es y así, ¿no? De todo lo que nosotros vemos. Es más, eso es lo que nos da nuestros sentidos. Pero luego nosotros no solamente hablamos de cosas que hayamos aprendido de la realidad, de nuestro entorno. Hay cosas como, por ejemplo, los números. Nosotros no hemos visto al uno caminando, al 2, al 3. No lo hemos visto. También luego, y eso es un proceso mental, ¿no? Nuestra mente también luego eh, procesa de cosas que no vemos. Hemos deducido, sí, nosotros hemos, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que hemos abstraído? ¿Cómo es que los números los hemos abstraído? También los hemos abstraído de la realidad, aunque no crean, ¿no?
la unidad de algo, no sé, una piedra. ¿Cómo nos enseña a nosotros? Una manzana más 2 manzanas son 3 manzanas, ¿no? O sea, de todas maneras relacionamos, hay cosas que abstraemos de la realidad, ¿no? Pero también hablamos de cosas como, por ejemplo, la verdad, la mentira, eso no lo hemos tomado de la realidad. Pero sí hay cosas, sucesos que pasan en nuestra vida y entonces nos permiten decir, eso es mentira, eso es verdad, ¿no? Y hablamos y discutimos sobre eso. ¿Qué más? Del amor, por ejemplo. El amor no es una persona, no es algo que vemos, un objeto, ¿no? ¿Y cómo hablamos de eso? Cuando yo les pregunto, ustedes me pueden responder, ¿y qué es el amor? Seguramente tienen una idea, ¿no? Sobre eso. Entonces, así, ¿quién así procesa eso? O se inventa las ideas o abstrae las ideas. Es la mente, diría Aristóteles. Digo, Descartes, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, nuestra inteligencia, nuestra mente, que es innata, pues detecta eso. Hay algo general, ¿no? Que, por ejemplo, yo puedo establecer en el lenguaje, en los lenguajes. ¿Qué es eso lo general? Podemos hablar diferentes idiomas, pero siempre, por ejemplo, hay un sujeto, hay un verbo y hay un predicado en todos los idiomas, ¿verdad? Por ejemplo, puedo saber que hay algo común, una forma de lenguaje común, diferentes idiomas, pero hay ciertas cosas que se repiten, ¿no? Es decir, hay un modo de pensar común de las personas, ¿no? Como nosotros hablamos. Luego, mm, esos universales, dice, del lenguaje que establecen límites a la variedad del lenguaje humano. Eso, ¿qué más nos decían? El estudio de las condiciones universales que prescriben la forma de cualquier lenguaje humano es la gramática general. Tales condiciones universales no se aprenden, ¿ya? Eso no se aprende, eso como que dice, más bien proporcionan los principios organizadores que hacen posible el aprendizaje del lenguaje. Bien, y que han de existir si los datos han de conducir al conocimiento. Bien, y sí, pues esto que hace nuestra mente, ¿no? Este proceso, este procesamiento, ¿no? Que hace nuestra inteligencia de todo lo que ve, de todo lo que escucha, de todo lo, ¿no? Nos lleva a conocimiento. ¿No? Pero hablan aquí de que, eh, ¿cómo es que conocemos esto captamos la gramática general? Eso es propio ya de todas las personas, en toda sociedad, en cualquier idioma. Como todos somos seres racionales, venimos de nacimiento con inteligencia, ¿no? Eso es innato. Hay ciertos universales, una gramática general. Y esas condiciones universales no se aprenden, vienen con nosotros. Más bien proporcionan los principios, dice, organizadores que hacen posible el aprendizaje del lenguaje y que han de existir si los datos han de conducir a conocimiento. Y entonces, le estamos atribuyendo a la mente esos principios. Y al atribuir tales principios a la mente como propiedad innata, ¿no? Es posible explicar el hecho clarísimo de que quien habla una lengua sabe mucho más de lo que ha aprendido. Como, como ya somos, de hecho, somos seres inteligentes, eso es una ventaja, ¿no? Y nuestra mente procesa todo lo que vemos, todo lo que está en nuestro entorno, nuestra realidad, ¿no? Ya es una ventaja, lo innato de nuestro ser racional, de esa propiedad, esos principios de nuestra mente, ¿no? Que hace posible tener conocimiento. El lenguaje es aprendido, pero nuestra mente procesa cada palabra que vamos aprendiendo desde pequeños y hasta el fin de nuestros días, porque nunca vamos a dejar de aprender, ¿no? Ni de hablar. Nuestro lenguaje
Cada día se va enriqueciendo. Bien, dice, continuamos. Al aproximarse de este modo a la cuestión de la adquisición del lenguaje y de los universales lingüísticos, la lingüística cartesiana refleja la preocupación de la psicología racionalista del siglo XVII, con la contribución de la mente al conocimiento humano. Quizá la más antigua exposición de lo que se iba a convertir en un tema importante a lo largo de la mayor parte de este siglo es De Veritate de Herbert de Cherbourg, donde desarrolla el punto de vista de que hay ciertos principios o nociones implantados en la mente que llevamos a los objetos desde nosotros mismos, como don directo de la naturaleza, como mandamiento de instinto natural, aunque estas nociones comunes son estimuladas por los objetos. Sin embargo, nadie, por extraños que sean sus puntos de vista, imagina que las llevan los propios objetos. Antes bien, son esenciales a la identificación de los objetos y a la comprensión de sus propiedades y relaciones. Ya, aquí que nos están diciendo antes de avanzar, eh, dice acá, hay ciertos principios o nociones implantados en la mente que llevamos a los objetos desde nosotros mismos. Es un don directo de la naturaleza como mandamiento del instinto natural. Aunque estas nociones comunes son estimuladas por los objetos, sin embargo, nadie, por extraño que sean sus puntos de vista, imagina que las llevan los propios objetos. O sea, nosotros, como les decía, hemos abstraído la idea de mesa o de árbol cuando hemos visto el árbol o a la mesa, ¿no? Si hemos visto, digamos, 3 árboles, el árbol no es consciente, no tiene ni siquiera, ¿no?, la conciencia. El árbol no tiene esa propiedad que nosotros le hemos dado. Por ejemplo, las sumatorias que hemos establecido, ¿no? eh, eh, el uno, vemos 3 árboles y decimos, ahí hay 3. Esos árboles están ahí, ni siquiera son conscientes de que son 3. No tienen la idea de que nosotros los hemos convertido en un momento para procesarlo hasta en números, no solamente en concepto, ¿no? Más, de repente vemos un árbol acá y 5 metros más abajo, 2 más, y decimos, ya, son 3 árboles. Ellos no son conscientes de eso. Esa propiedad no lo llevan los objetos. Si bien es cierto, los objetos estimulan a nuestra mente, ¿no?, que procesa eso, que abstrae la idea de árbol, la idea de cantidad, ¿no? Eh, Eso no lo tienen los objetos. La piedra no sabe que es un 1 o 2 o no sé, ¿no? O que es una cantidad o que es un número en el momento en que nuestra mente lo está viendo, ¿no? Es lo que nos está diciendo acá. Antes bien, son esenciales a la identificación de los objetos y a la comprensión de sus propiedades y relaciones. Mm, Aunque las verdades intelectuales comprendidas entre las nociones comunes parecen desvanecerse ante la ausencia de objetos, sin embargo, no pueden permanecer enteramente pasivas y ociosas, viendo que son esenciales a los objetos y los objetos de ellas. Solo con su ayuda se hace posible dirigir al intelecto, ya sea con tipo de cosas familiares o nuevas, a que decida si nuestras facultades subjetivas tienen un conocimiento preciso de los hechos. Por aplicación de estas verdades intelectuales que están impresas en el alma por lo dictado de la propia naturaleza, podemos comparar y combinar sensaciones individuales e interpretar la experiencia en función de los objetos, de sus propiedades y de los acontecimientos de los que participan. Evidentemente, estos principios interpretativos no se pueden aprender por completo a partir de la experiencia y además pueden ser independientes de la misma. Lo que estamos repitiendo lo que ya hemos dicho, ¿no? Es nuestra mente, nuestro uso de razón, la que procesa los datos de la experiencia, ¿no? Y procesa y no solamente toma la idea, sino también procesa
algo que no está en lo que ve, pero nuestra mente saca la idea de cantidad, la idea de suma, de resta, ¿no? De cosas así, por ejemplo, ¿no? Luego, según Herbert, están tan lejos de ser extraídos de la experiencia o de la observación que si algunos o al menos uno de ellos ni podríamos tener experiencia alguna ni ser capaces de observación, ya que si no hubiese estado escrito en nuestra alma que deberíamos examinar la naturaleza de las cosas, y este interpretativo no lo derivamos de las cosas, y si no hubiésemos estado dotados de las nociones comunes a tal objeto, jamás habríamos llegado a distinguir entre las cosas o a captar ninguna naturaleza general. Aquí, casi en otras palabras, nos están diciendo lo que hemos leído en la anterior lectura, ¿no? Nuestro ser racional nos hace ser curiosos, querer saber y conocer. Si no tuviésemos eso, ¿no? Esa característica, eh, no tuviéramos esa capacidad de enfrentarnos a lo que vemos, a lo que tocamos, observamos, qué sé yo, todo lo que estimula nuestra razón, ¿no? Para y llevar a conocimiento. Y como dice acá, y si no hubiésemos estado dotados de las nociones comunes a, a tal objeto, jamás habríamos llegado a distinguir entre las cosas o captar ninguna naturaleza general, ¿no? Nuestro ser racional hace que estemos atentos a todo, ¿no? Y entonces eh, eso hace posible que nosotros podamos captar la naturaleza general, ¿no? De las cosas que vemos, o de la que no vemos también, de la que escuchamos, pero ya, y si escuchamos y entendemos es porque ya de la realidad lo hemos tomado, ¿no? Bien, entonces, ¿de qué otro sitio podríamos haber recibido el conocimiento? En consecuencia, el conocimiento, como dice acá, como si estuviesen en forma de nociones impresas en la mente, esa facultad análoga con la que distinguimos el bien y el mal. Claro, ¿qué es lo que hace que distingamos el bien y el mal? ¿De dónde sacamos eso? ¿Mm? Solo como proceso mental, ¿verdad? ¿De qué otro sitio? O sea, si no es de la mente, ¿de qué otro sitio podríamos haber recibido el conocimiento? Descartes es racionalista, él dice que es del uso de razón, que es innato en nosotros. En consecuencia, cualquiera que considere hasta qué grado contribuyen los objetos en su relación externa a la acertada percepción, quien busca estimar en qué contribuimos nosotros o descubrir lo que se debe a fuentes ajenas o occidentales, o una vez más a influencias innatas o a factores que surgen de la naturaleza, tendrá que referirse a estos principios. Entonces, escuchamos a la voz de naturaleza no solo en nuestra elección entre lo que es bueno o malo, beneficioso o perjudicial, sino también en esa correspondencia externa por la que distinguimos la verdad de la mentira. Poseemos facultades ocultas que cuando están estimuladas por los objetos rápidamente responden, ¿verdad, chicos? Así es, nuestra inteligencia. ¿Ah? Parece que tuviésemos facultades ocultas que cuando están estimuladas por los objetos, sí, por la realidad, por lo que vemos, lo tocamos, ¿no? Lo que nos proporcionan los sentidos, rápidamente responden, rápidamente inferimos, deducimos, y eso es mental. Solo por medio del uso de estas facultades innatas porque con eso nacemos, o nociones comunes, el intelecto puede determinar si nuestras facultades subjetivas han ejercitado bien o mal sus percepciones, ¿verdad? Percepciones tiene que ver con aquello que percibimos con los sentidos, con los datos de los sentidos. Quien ha procesado, quien ha hecho esas operaciones es esa facultad innata que tenemos, ¿no?
que es común a todos, son nociones comunes a todos los seres humanos, ¿no? El intelecto puede determinar si sus facultades subjetivas o la experiencia personal de cada uno ha ejercitado bien o mal sus percepciones. Este instinto natural nos instruye así en la naturaleza de manera y amplitud de lo que hay que oír, esperar o desear. Muy bien, vamos a las respuestas. Un texto bastante largo y bastante denso, ¿no? Tenemos que desarmarlo así un poco para entenderlo, ¿verdad? Bien, chicos, no sé, espero sus respuestas por el chat. El texto trata fundamentalmente sobre... Mm, no tenemos mucho tiempo, pero este texto es bastante denso, chicos. Vamos a ir corriendo, creo que nuestra clase es hasta las 12:30. Ya, lo vamos a ir resolviendo, ¿ya? Vamos. ¿De qué trata el texto? Sobre en qué se basa el lenguaje, el asidero, de qué se coge, dónde se sostiene, ¿no? Y es el asidero innato del lenguaje. ¿Cuál es eso? Nuestro uso de razón, ¿no? Bien, es la B. Luego, en el texto, cuestión implica ahí cuando nos dicen, eso está en el segundo párrafo, o tercer párrafo, si no me equivoco. Ajá, en el tercero. Dice, al aproximarse de este modo a la cuestión de la adquisición del lenguaje, está hablando del problema, ¿no? Aproximarnos del problema, ¿no? Y aquí en específico se trata del problema. Sí, Vincent, gracias. Del problema científico. Muy bien, gracias. Estamos hablando de esto, ¿no? Eh, Elude pues al problema desarrollado en la lingüística, ¿no? Implica un problema científico. 3. Sobre la gramática general, es compatible decir que de todo lo que nosotros, por ejemplo, sabemos de todas las lenguas, nosotros no hablamos todas las lenguas, ¿no? Pero ya, por ejemplo, algo de inglés, y sabemos que hay cosas generales, ¿no? Como yo les decía, todos, un sujeto, verbo, un predicado. Hay algo general que se da en todas las lenguas, sino cómo nos expresaríamos para que nos entiendan, ¿no? Parece que todos procesamos del mismo modo el lenguaje. ¿M? Aquí es la D. Es compatible decir que es una abstracción de los principios que comparten todas las lenguas del mundo. Como ejemplo, yo les decía, todas las lenguas del mundo, de hecho, hay un sujeto, hay un verbo y hay un predicado, ¿no? Y es una abstracción. Eso, al darnos cuenta, al sacar cuenta, al inferir de una u otra lengua, esa es la idea general que tenemos de todas las lenguas, de la gramática general, ¿no? Todo lo demás es incompatible. Y esto es lo que nos han dicho en el texto, ¿no? Bien, 4. Se infiere del texto que la tesis del innatismo propugna que el lenguaje tiene una base, ¿ah? Si es innato, si viene con nosotros de nacimiento, ¿no? La base es pues nuestro ser racional, que es que procesa, que si bien es cierto, extraemos los datos, los conceptos de lo que nos rodea, pero es nuestra inteligencia la que abstrae esa idea y la relaciona, ¿no? Es biológica, innato, es biológica, se viene en nosotros, ¿sí? No es científica, no filosófica, no literaria, no social, ¿no? Ya viene el innatismo aquí, ¿qué es innatismo? Biológico. 5. Sobre los objetos que fungen de estímulos, como nos decían, ¿no? Que los objetos estimulan nuestra mente, ¿no? Sobre los objetos que fungen, que hacen de estímulos, se puede deducir que
podemos deducir que nos permiten conocer los principios universales del mundo. O sea, no es que tampoco los objetos no nos sirvan. Muy bien, Vincent. No es que no nos sirvan, nos sirven, porque de allí extraemos la idea. Nuestra mente las procesa y relaciona, ¿no? Pero nos permiten conocer los principios universales lingüísticos. O sea, no es que tampoco no nos sirven de nada, es una primera aproximación al conocimiento, ¿no? Bien. Sí, 6. Si los principios universales fueran inherentes a la experiencia, ¿qué sucedería? O sea, nosotros podemos distinguir a los objetos porque tenemos los principios implantados en la mente, eso dice el texto, no sea nuestra inteligencia, ¿no? Si los principios fueran parte de la experiencia y no de nuestra mente, sería imposible diferenciar los objetos, clasificarlos, ¿no? Diferenciarlos. Aquí sería la B. Si esos principios universales fuesen propiedades, ¿no? De los objetos y no de nuestra mente, porque nuestra mente es la que lo diferencia. Nosotros decimos, ah, esta masa es más chica que la otra, o esta más grande que otra, esta está verde, esta está maduro. Es nuestra mente la que los diferencia, no es, ¿no? O las cantidades, como le decía, ¿no? Ni la manzana es consciente, es nuestra mente. Muy bien. 7. Respecto de la lingüística cartesiana, es incompatible señalar que, a ver, lo incompatible acá. La A dice Vincent y Ruth, elude toda idea filosófica. Así es, sí, 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 porque estamos hablando incluso de Descartes, lingüística cartesiana, él es un filósofo, ¿no? La lingüística cartesiana, pues, se fundamenta en el sistema filosófico de René Descartes. Muy bien, chicos. Complicado, pero sí, lo están resolviendo, ¿eh? 8. Si una investigación determinara que los principios universales se pueden aprender, y no que sea innato, sino que se puedan aprender, Vincent dice la tesis innata se corroboraría firmemente. No, al contrario, ¿no? O Vincent, creo que fue la anterior respuesta, discúlpame, la B. Ajá, así es. El lenguaje podría tener una base social, ¿no? Esto de nuestro entorno, todo dependería de nuestro entorno, ¿no? Pero tampoco, pues, nuestro lenguaje ni sería tan abundante ni nuestro conocimiento, ¿no? Si todo se limitara, era como si, así, como la misma cantidad de las piedras, digamos, ¿no? Pero nuestra mente no, procesa y hace más elucubraciones, hipótesis, y, ¿no? Va ligando uno con otro. Muy bien, chicos. Así son los textos de filosofía, y más si tratan de lingüística, ¿eh? Bien, vamos rapidito a esto, ojalá que podamos en los 10 minutos que nos toca, que nos queda, ¿verdad o no? No sé cuántos minutos nos quedan. Dice el texto A. El viral video de TikTok en el que el activista Olga Izquierdo denunció los baños inclusivos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez abrió la discusión acerca de los posibles peligros del uso de baños mixtos, especialmente para niñas, adolescentes y mujeres. Esta denuncia no solo generó revuelo para los actores políticos de derecha, como el congresista Alejandro Muñante, quien presentó una denuncia preventiva contra Lima Airport Partners, sino que la izquierda se ha visto ofendida, cuando no, ante una supuesta transfobia y discriminación. Tomemos el ejemplo americano. Los gobiernos demócratas han insistido en la obligatoriedad de los baños inclusivos en lugares públicos e incluso instando a las empresas privadas, colegios y universidades a acatar dicha medida. Todos callaron y las mujeres comenzaron a perder espacios en la sociedad.
En marzo de 2022, el caso de la nadadora transgénero Lia Thomas vio la luz y ayudó a que algunos legisladores abrieran los ojos con respecto a las injustas ventajas que tiene la población LGBT. En aras de una supuesta inclusión, las nadadoras del equipo de la Universidad de Pensilvania se vieron obligadas a desnudarse frente a este hombre biológico, chicos, ¿eh? Esto tiene que ver con, pues, la anatomía, ¿no? 18 veces a la semana, y cuando se quejaron ante la evidente incomodidad, se les dijo que se reeducaran. La situación en los colegios es aún más espeluznante. Los números de violaciones y acoso sexual en baños escolares han aumentado y más personas están alzando su voz frente a este atropello contra la privacidad y la dignidad. Si bien en su mayoría los perpetradores no son transgénero, sí son personas que se han aprovechado de esta medida inclusiva para hacer daño a mujeres, niñas, y eso debe detenerse. Entonces, para este autor no está de acuerdo con los baños inclusivos porque podrían resultar hasta perjudiciales. Está tomado del artículo um, Baños inclusivos, la vía de entrada del progresismo. Bueno, texto B. También está extraído de otro artículo titulado Giacomo Boccio en contra de los baños inclusivos y lanza advertencia. Estoy dispuesto a ir preso. Bueno, sabemos que es sobre baños inclusivos. Dice, el abogado penalista Aaron Alemán destacó que en el Perú existe un desconocimiento generalizado sobre los derechos fundamentales, especialmente en lo que respecta a los tratados internacionales que vinculan al Estado peruano. Entre estos tratados se encuentra el Pacto de San José o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales, según la Constitución peruana, forman parte del ordenamiento jurídico vigente. Alemán explicó que estos instrumentos internacionales son fundamentales para garantizar el respeto a los derechos humanos, incluyendo lo de las personas trans en relación a su identidad de género. Aquí, cuando hablamos de derechos fundamentales, es como el derecho a la vida, ¿no? Y otro del que están hablando aquí es sobre a no ser discriminado por ninguna razón, ¿no? Ni raza, ni creencia, ni situación económica, etcétera. Y es otro. También revisen cuáles son los derechos fundamentales. Son varios, chicos, ¿eh? Eh, Luego, en ese sentido, el abogado argumentó que lo que sucedió en el aeropuerto, en el que una persona hizo un reclamo sobre el baño inclusivo, sería ilegal, incluso llegando a cometer el delito de discriminación. La queja de la usuaria es errónea e incluso ilegal, porque estaríamos ante la posible comisión del delito de incitación a la discriminación, el cual está estipulado en el artículo 323 del Código Penal, señaló en aquella ocasión para el comercio. Juan Carlos Ruiz, abogado especialista en derechos humanos y coordinador en el Instituto de Defensa Legal, respaldó esta postura, recordando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos prohíbe la discriminación por razones de identidad sexual y sus fallos son vinculantes para el Perú. Además, Ruiz citó el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución, que establece que nadie debe ser discriminado por su sexo o cualquier otra índole. Cuando hay una razón objetiva, se puede dar un trato diferenciado que a la vez sea legítimo. Es decir, no todo trato diferenciado es discriminatorio, siempre y cuando existan razones objetivas, como es el caso de las personas gestantes, explicó. Bien, está sencillo, vamos a responder, ¿ya? No sé si ya terminamos. Uno, la controversia entre ambos textos gira en torno a... Yo creo que ahorita ustedes salen a receso otra vez, me parece, pero denme un minutito. La controversia gira en torno a, ya sabemos, ¿verdad? El texto A habla sobre la seguridad, ¿no? Y el texto B sobre la legalidad de los baños inclusivos, ¿no? ¿Es legal o no es legal? Nos dice el texto B. Si son seguros o no, son perjudiciales, el texto A. Dos, en el texto B, el antónimo del adjetivo obligada, o sea, como dijeron que
el equipo, las nadadoras, fueron obligadas a desnudarse frente a un hombre biológico. Obligada. El antónimo es constreñida, es el sinónimo. Constreñida es obligado, forzado, ¿no? Injuriado no puede ser, porque es insultado, amoratado. Amoratado es que tiene, bueno, el color morado, ¿no? Señalada, facultada sería. Facultada es aquello que tiene el derecho, el poder, o ¿cómo se le dice? Eh, la autoridad, ¿no? Otra palabra, habilitada, está habilitada para, ¿no? Legitimada, así es, facultada sería la respuesta. La 3. Respecto a lo sostenido en el texto A sobre los baños inclusivos, es incompatible señalar que cuando dicen en Estados Unidos fueron promovidos por gobiernos demócratas, la pregunta era respecto a sobre los baños inclusivos, es incompatible señalar que ah, ya, sí, sería aquí la C, ¿no? Porque según el texto A, los gobiernos son los que han implementado este tipo de baños. No obstante, no se ha indagado sobre las implicancias entre los usuarios del baño, ¿no? Ya, 4. 4. De acuerdo con el texto B, se infiere que cualquier reclamo sobre los baños inclusivos podría incluso categorizarse como delito, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque según el texto B, los reclamos sobre los baños inclusivos podrían representar discriminación, ¿no? Y esto es un delito en territorio peruano. 5. Si la naturaleza biológica, a ver, ¿por qué en la 3 es la C? Ya. Podríamos confundirlo, ¿no? Porque en el texto nos dice, vamos al texto, porque yo creo que por eso pareciera que está expreso, ¿no? Porque dice acá, sería ilegal incluso llegando a cometer el delito de discriminación, ¿ya? O sea, no está expreso eh, lo que dice acá en nuestra alternativa, ¿no? Podría incluso categorizarse como un delito. Esto de categorizarse es la clave, ¿no? Porque acá lo que dice, el abogado argumentó que lo que sucedió en el aeropuerto en el que una persona hizo un reclamo sobre el baño inclusivo sería ilegal, incluso llegando a cometer el delito de discriminación. O sea, no lo está afirmando categóricamente allí. O sea, podría ser incluso, ¿no? Estarse cometiendo el delito de discriminación. Entonces, la deducción válida aquí, por eso es que nosotros aquí podríamos decir que podría categorizarse como un delito en Perú, ¿no? ¿Ya? 5. Si la naturaleza biológica fuera respaldada por todos los grupos políticos, o sea, no solo como dice, los progresistas, como dice el texto, ¿no? La propuesta de baños inclusivos no tendría asidero, ¿no? No habría ya o sea, la propuesta de los baños inclusivos, sabemos que se fundamenta en la autopercepción del género, ¿no? Si por el contrario la naturaleza biológica sería, pues, sería, ¿cómo diríamos? Al contrario, la naturaleza biológica sería pues respaldada, ¿no? Se propondría pues baños de dicha naturaleza, ¿no? La pregunta 3, que es sobre el texto A. Perdón. Respecto a lo sostenido en el texto A sobre los baños inclusivos, es incompatible señalar que ah, nos piden lo incompatible. Es que no fueron promovidos por los gobiernos. A ver. A ver, busquemos. La A dice, para implementarlo se toma en cuenta la opinión de la mayoría. Yo creo que ahí sí tienes razón. Yo creo que sí tienes razón. Estamos equivocando.
Ya, 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 ya. Sí, es la A, es la A. No es la C, chicos. Gracias más bien por esa, claro, porque no se ha tomado en cuenta, me estoy yo confundiendo acá, porque esto lo fueron promovidos por los gobiernos demócratas, pero también impuestos, dice acá, ¿no es cierto? ¿Verdad? Aquí dice en el segundo párrafo, los gobiernos demócratas han insistido en la obligatoriedad, ¿ya? Si yo al leer demócrata me estoy confundiendo ahí, sí, para implementarlo se toma en cuenta la opinión de la mayoría, no es cierto, ha sido obligado, ¿ya? Sí, sí, gracias más bien, Camila, disculpa, disculpa, yo me he confundido en marcar. No, no, no es, esto la C es compatible, claro que eso lo han implementado los gobiernos demócratas, pero para implementarlos no han tomado en cuenta la mayoría, más bien, es obligatorio. Gracias. Ya, chicos, les voy a dar la respuesta de el texto en inglés así rapidito porque no hemos podido terminar. El texto en inglés está muy bonito, ¿eh? A ver, eh, vamos a la pregunta uno, es la B de bueno, dos, la D de dado, tres, la C de casa, cuatro, la B y pues cinco, la E. Acá les escribo, siguiente está en inglés. Les escribo acá, es la B, la D, la C, la B y la E. Y Camila, te reitero las gracias, que si no, andamos ahí equivocados. Un abrazo, chicos, cuídense, nos vemos la próxima semana. Siempre nos gana el tiempo, chicos.